Espíritu iba a glorificar a Cristo revelando su gracia al mundo. La misma imagen de Dios se ha de reproducir en la humanidad. El honor de Dios, el honor de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Deseado a todas las gentes, página 625. Estamos contentos de que hayas apartado un tiempo, ya acabado, estas horas del día sábado, iniciando una nueva semana para reencontrarnos con el Señor y por sobre todas las cosas, estudiar su palabra. Ya es el cuarto tema de la serie La teología de la última generación, una mirada, ¿cierto?, al corazón del adventismo y estamos gozosos de que podamos aprender juntos más sobre este tema. Te invitamos a que donde sea que nos veas de las plataformas oficiales de Fundamento Adventista, ya sea por Facebook y YouTube, nos comente dónde estás conectado y que también compartas esta transmisión para que pueda llegar a más corazones y la luz de la verdad pueda también alcanzar a más personas. Muy buenas noches, queridos hermanos. Estamos contentos de poder tenerlos nuevamente para este cuarto tema, Teología de la última generación a la luz de la inspiración. Agradecemos a nuestro hermano José Miguel Alarcón, quien ha sido el orador que ha estado con nosotros durante esta serie de temas. Ya estamos en la segunda parte de esta serie. Nos quedan dos temas más la próxima semana y como ya saben, esta serie va, ¿cierto?, los días viernes a las 9 de la noche, horario de Chile, y también el día sábado en el mismo horario. Así es que para iniciar vamos a hacer lo que hacemos siempre, invitar a que nuestro Señor a través del Espíritu Santo pueda dirigir esta transmisión, pueda poner en nuestros corazones el deseo de conocer su palabra y que pueda guiar también a nuestro hermano José Miguel Alarcón en la exposición de este tema. Así que donde quiera que estén, los invitamos a inclinar sus rostros para orar. Padre Celestial, te damos las gracias porque tú, Señor, has permitido que nuevamente podamos tener la oportunidad de escudriñar tu palabra, de escuchar, Señor, lo que tú has revelado a través de tu mensajera, para poder, Señor, interiorizarnos en este tema tan maravilloso, Señor, que es acerca de la teología de la última generación, la obra que tú quieres hacer, Señor, y desarrollar en el pueblo, Señor, que está esperando tu venida. Queremos rogarte que tu Santo Espíritu pueda estar con nosotros, que puedas tú sostener esta transmisión, que aquellos hermanos, Señor, que han tenido el deseo, Señor, y la voluntad de acompañarnos desde diferentes lugares, puedan, Señor, ser tocados con tu Santo Espíritu y así tu palabra, Señor, pueda quedar en sus corazones. Acompaña a nuestro hermano José Miguel en la exposición de esta verdad, Señor, en esta noche. Lo rogamos todo por los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hermano José Miguel, buenas noches. El tiempo es todo suyo. Buenas noches a cada uno. Gracias, Marcelo. Otra vez estamos frente a los temas relacionados con la teología de la última generación, temas que innecesariamente por desconocimiento se han generado controversia. En realidad, ya lo hemos estado presentando progresivamente. Hablar de la teología de la última generación es hablar de adventismo, porque el adventismo surge como última generación. Y surge con mensajes particulares, especiales, dentro del contexto en que estamos viviendo, porque obviamente la verdad es progresiva. También algo vamos a hablar de eso, porque hoy lo que nos va a detener acá es ver la fundamentación de la inspiración eh, en su aspecto amplio de lo que entendemos por inspiración y no restringida. Restringida no me refiero a que cada ser humano sea inspirado, quien habla tampoco, pero el Señor ha establecido obviamente el don profético, esa es la inspiración a través de la historia. Y se ha manifestado progresivamente ese don profético y el tiempo del fin no es ajeno a esa realidad. O sea, la última generación, una de las características, y lo vamos también a visualizar bíblicamente, una de las características es obviamente la manifestación del don profético de manera bien particular. Entonces, en realidad no estamos en una situación tampoco de combate, si bien es cierto, hay declaraciones que pueden generar declaraciones más explosivas, como lo llaman algunos, ¿no? Pueden ser más explosivas, más detonantes, producto obviamente de nuestra manera o nuestra mirada teológica que tenemos dentro del adventismo. Así que nuestro objetivo, tiene cierto, a lo mejor hemos mencionado algunos autores teológicos, no son descalificaciones personales. De hecho, cuando menciono no conozco a ninguno, en realidad algunos los he visto por ahí en simposios antiguos donde participé,
a lo sumo una conversación, a lo sumo un saludo, cuando estaban con vida, porque hay unos que murieron, de los que hemos hablado, y hay otros que todavía permanecen o están jubilados, en fin. Estamos hablando de la vieja guardia. Ahora también hay una nueva guardia que sigue manteniendo una comprensión diferente de la teología adventista, y ahí uno puede ver, digamos, quién es disidente, ¿no? Disidente es el que quiebra, muta, o aquel que intenta regresar justamente a lo que fue cambiado. Entonces, bueno, algunos aspectos de eso vamos a visualizar. Vamos a entrar entonces con el tema de hoy, entrando justamente a ver la fundamentación de la inspiración y ver también los puntos, y esto nos va a servir obviamente para decir, bueno, cuáles son los puntos esenciales que la teología de la última generación reclama, que hay que recuperar para mantener obviamente el corazón de la Argentina. Y ustedes van a ver, hay varios puntos asociados. Podemos, bueno, hay algunos que no han estructurado en 14 puntos, 20 puntos, prefiero quedarme con 20 puntos, que algunos lo han trabajado de esa manera a través del tiempo, porque obviamente recoge toda la comprensión doctrinaria del adventismo. Hay otro autor que trabaja con 14 puntos también de la TUR. También es una manera de poder verlo de esos elementos, pero además debemos agregar el testimonial del espíritu de profecía y el desarrollo bíblico. Vamos entonces a entrar en terreno. Bueno, la teología de la última generación, obviamente, la inspiración, o desde la perspectiva de la inspiración, o a través de la mirada, obviamente, de la inspiración. Hay fundamentación bíblica y de los testimonios para sostener. Por eso partimos a propósito, recuerda usted nuestra primera presentación, partió prácticamente analizando todo el capítulo, es un capítulo explosivo, porque de ahí parte la explosión, y de ahí viene el nombre, ¿no? Teología de la última generación, de Andréanse, en el libro El Santuario y su servicio. Entonces, normalmente nadie realiza esa tarea, ¿no? Normalmente ahora Andrea se dijo esto, dijo lo otro, y de ahí obviamente se toman de ciertos mitos con respecto a la teología de la última generación. Así que lo invito otra vez a revisar y ver, digamos, las declaraciones, ¿no? Darse el tiempo, si son declaraciones fuera de tono, o son declaraciones que obviamente se inspira en la inspiración, valga la redundancia. Y ya vimos algo en el día de ayer, también en la presentación anterior del sábado de la semana pasada, que en realidad las declaraciones de Andréanse no son ajenas a la inspiración. Son ajenas a la nueva teología porque obviamente la nueva teología no trabaja con esos conceptos. Entonces parece algo extraño. Entonces, mientras más tiempo, más lejano, hay mucha gente que escucha las fraseologías o las declaraciones, las aseveraciones de Andrés y dice, bueno, este varón se pasó varios pueblos, como decimos por estos lados acá en Chile, ¿no? No, y no es así, obviamente, deriva de un rescate, porque era la comprensión que tenía el adventismo antes de los años 50, sin perjuicio de que ya después de la muerte de Lenhuay comenzaron a manifestarse tendencias, primero, si uno va a lo que sucedió en 1919, ¿no? En ese encuentro de educación, ahí comenzaron las primeras críticas al espíritu de profecía, ¿no? Incluyendo por gente que estuvo con el Lenhuay, ¿no? Haskell, Daniels, empiezan a reformular el rol teológico del espíritu de profecía. Entonces, noten que esta idea de desestimar teológicamente el espíritu de profecía, de verlo como autoridad teológica, no es tan nuevo, es antiguo, y es producto justamente de la inserción de ideas evangélicas que ya estaban entrando. En aquella época el fundamentalismo evangélico entró en varios líderes y empezaron a ver la justificación por la fe en términos más evangélicos, progresivamente hasta que llegó preguntas sobre doctrina. O sea, preguntas sobre doctrina o el diálogo evangélico entre adventistas, o un diálogo intraecuménico, ¿no? Que se dio dentro de un esquema bien particular, deriva justamente ya de ciertos grupos que estaban nuevamente
incorporando esa mirada evangélica, pero al mismo tiempo lo mayoritario y lo que estaba en la iglesia era la perspectiva adventista histórica. Por eso cuando se generó, se elaboró este documento, este libro, Preguntas sobre Doctrina, Andrea se vio este tema sorpresivamente, estos cambios, ¿en qué momento ocurrieron? ¿Ah? Porque se hizo a hurtadillas de varios, no solamente de Andreas. Ustedes saben la historia, no nos vamos a tener, que no es el tema de ahora, pero es para contextualizar otros aspectos más importantes, para entender realmente que la teología de la última generación no es disidente, lo disidente es lo que fue cambiado, lo disidente es lo que se aparta de lo que fue. Entonces, es un aspecto importante. Entonces, la teología de la última generación siempre fue, hasta que hubo el cambio, hasta que se generó el cambio teológico ya de manera ya no local, no privada, porque como dije anteriormente, hubo ciertos personeros que ya tenían ideas evangélicas, pero la posición de la iglesia no era evangélica hasta que obviamente se introdujo estos cambios producto de ese diálogo con estos evangélicos. Entonces, y de ahí comienza estas modificaciones y aquello que era normal, el entendimiento pleno, podríamos decir, dentro del adventismo, pasó a ser algo hereje, entre comillas. Aunque, a decir verdad, dentro de las aclaraciones doctrinales, en la teología, ni tampoco en el manual de iglesia, nosotros nos encontramos que la teología de la última generación es algo que está por escrita. No vamos a encontrar en documentos oficiales. Se ha intentado en ciertas divisiones darle ese toque, pero a nivel general nosotros no hay ningún documento que diga que la teología de la última generación y sus adherentes, digamos, están proscritos de la iglesia, que es herejía. No va a encontrar ese tipo de documentos. Las declaraciones críticas vienen de los teólogos, pero los teólogos, obviamente, no son los que determinan nuestra comprensión. La iglesia tiene, digamos, sus formas de llegar, y ahí entran justamente los congresos quinquenales mundiales, y en las declaraciones de doctrina o de creencia, nosotros no encontramos ninguna declaración al respecto. Ello no quiere decir que las creencias estén plenamente desarrolladas, no están desarrolladas porque hay un pleno y en el fondo es un consenso de las posiciones que están actualmente. Por eso ustedes pueden encontrar en las 28 creencias ciertas direcciones, pero lo vamos a ver a continuación, ¿no? Hay ciertos aspectos fundamentales que se mantienen. El adventismo histórico no ha muerto, aunque algunos lo quieran ver sepultado, ¿no? No ha muerto. Y la teología de la última generación lo que hace justamente es recoger eso, expandirlo, explicarlo, y así lo han hecho los máximos referentes, los pastores, los teólogos de la última generación, que no han sido muchos después de 1957, después de los años 50. Hemos tenido pocos referentes, pero Dios se ha encargado de levantar en ciertas épocas. Andreas obviamente fue el teólogo de los años 20, 30 hasta 40, ¿no? Fue predominante y aún un crítico es capaz de decir que fue el teólogo del siglo XX. Entonces, no podemos decir que entonces la teología de la última generación es algo marginal. No es marginal la teología de la última generación. Porque el mismo autor que critica reconoce obviamente que era la teología predominante y más contundente del siglo XX fue la de Andreas, aunque ese autor obviamente no está de acuerdo con las perspectivas porque obviamente tiene ideas evangélicas. Y después, en los años 70, aparece la figura de Herbert Douglas y también Kenneth Good, que es menos conocido, pero fue un editor, y gracias a estos dos personeros, obviamente, la teología de la última generación reflotó, y se hizo un trabajo importante en los años 70, que para obviamente los créditos fue una época funesta para muchos, porque los influjos, bueno, estuvo el presidente también de aquella época, Pearson, que también tenía una perspectiva de la teología de la última generación. Entonces, no podemos decir entonces de que la teología de la última generación es disidente, bajo ningún punto disidente, ¿no? Porque personeros oficialistas que ocuparon grandes cargos, teólogos que fueron destacados en su época, fueron adherentes a la teología de la última generación y no fueron disidentes, ninguno de ellos. No fueron disidentes. Intentaron catalogarlos disidentes, pero ellos no fueron disidentes. Estamos hablando de Pearson. Actualmente también, aunque él no lo reconoce abiertamente, el mismo
el pastor Ted Wilson está también con algunos ven su orientación en esa dirección. Entonces, bueno, eso es para que ustedes vean que la teología de la última, coloco estos elementos porque a veces cuando escuchamos el tema de la última generación, lo vemos como algo extraño, a algunos le incomoda el nombre, vamos a ver algunos otros elementos fundamentales, y en realidad es lo que recoge, es cierto, se usa peyorativamente por los críticos, pero es el nombre que recoge justamente el corazón del adventismo. Hay algunos que a lo mejor buscan la manera de colocar otro nombre, ¿no? Porque como hay tanta crítica, entonces no, pero ya está zanjado, llevamos mucho tiempo ya. No, nos coloca en una posición, porque ya está zanjado el terreno teológico. Buscar otra nomenclatura implica obviamente inventar la rueda, y ya ha corrido mucha agua debajo del puente, entonces eso generaría mayores confusiones y por eso obviamente los grandes referentes no cambiaron. Noten que Douglas conoció, obviamente entró en el concepto de la teología de la última generación sin haber leído en primer lugar a Andreasen, no conocía a Andreasen. Él pudo haber cambiado la teología, ¿no? Y si no, ya no vamos a usar esta categoría porque es peyorativa e incómoda, y él pudo haber creado con su concepto, ¿no? Él acuñó el concepto de lo que tiene que ver con la teología de la cosecha. Y podríamos ser perfectamente ahora estar hablando de la teología de la cosecha. Sin embargo, no cambió ese concepto. Lo cambió porque, obviamente, yo creo que en algún momento lo pensó, ¿no? Pero no lo hizo. Porque el concepto de la teología de la última generación recoge justamente la esencia. Entonces, y han habido otras iniciativas posteriores de buscar otros tipos de nombres, pero de la teología de la última generación realmente recoge porque es escatológica, porque tiene que ver con el tiempo del fin, tiene que ver con la última generación, tiene que ver con el remanente. Bueno, estos son aspectos introductorios que quise incorporar porque de repente cuando hablamos de teología de la última generación nos lleva a ver las cosas de esa manera. Bueno, lo que ha sucedido actualmente de crear otra comprensión teológica en el cual ya lo advirtió. ¿Ah? Algunos van a intentar de fabricar otros fundamentos, ¿no? De fabricadores. En otras partes, inventar otros aspectos, ¿no? Crear, usar la imaginación para articular. Y claro, la teología proporciona ese ejercicio, ¿no? Creativo. Pero el problema, claro, nosotros podemos, como hablábamos acá, podemos crear nuevos nombres, nomenclatura, para no identificarnos con la teología de la última generación o con otras categorías, pero obviamente eso es producto de la imaginación o puede ser estratégico, pero reitero, ya está zanjado el terreno y tenemos que avanzar en la dirección. Y que, bueno, ella hace una advertencia, ¿no? Que los principios de la verdad de Dios en su sabiduría que ha dado la Iglesia remanente serían descartados, sería cambiada, dice nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva organización, se escribirían libros de una nueva orientación. Bueno, esto ya se ha cumplido, ¿no? Se establecería una nueva organización, no, actualmente tenemos una sola organización mundial. Obviamente hay grupos que se han separado, grupos disidentes de otro tema, pero acá no está hablando de esos grupos, está hablando justamente de crear. Obviamente algunos hablan de dos iglesias y una organización, ¿no? Porque estamos divididos, o tres iglesias y una organización. Pero acá lo interesante, el punto 5, se escribiría el libro de una nueva orientación. Y sin duda, ¿no? A partir, de manera ya más gráfica, después de los años 50, se comienza obviamente a escribir nuevos libros, se reinterpreta el adventismo histórico, se usan las mismas categorías, algunos mantienen, hablan del santuario, hablan de los temas históricos del adventismo, pero con una mirada distinta, con un replanteamiento evangélico, porque hay un nuevo paradigma, una nueva forma de ver la doctrina y la comprensión adventista. Y eso es lo que actualmente se entiende como teología adventista. Pero esa es una teología adventista, no es pura, es una teología adventista mezclada con elementos evangélicos. Se genera entonces una especie de un sincretismo teológico, ¿no? Bueno, algunos también lo pueden llamar como eclecticismo, que es más suave, ¿no? Pero ambas cosas no son adecuadas. O sea, el Señor nos entregó un mensaje claro, un mensaje diferenciador, un mensaje distintivo. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Obviamente, eso está ocurriendo hace tiempo ya. O sea,
Obviamente, al incorporar la teología evangélica tiene presuposiciones filosóficas griegas detrás. Para simplificarlo, hay otras ramificaciones, pero en el fondo, como, bueno, platónica, ¿no? Como alguien dijo, ¿no? Todo lo que viene después de Platón es pie de página, ¿no? Así que las ideas pueden ser distintas filosóficamente, pero Platón ahí es lo que está detrás, la manera de ver la realidad. Esto de dividir la tierra como algo ilusorio y el cielo como lo real, pero un cielo no real tampoco, un cielo espiritualista, con otras características, y acá en la tierra realmente como algo netamente ilusorio. Dice, los fundadores de ese sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa, con gran crecimiento. Es cosa ver realmente cómo hay una explosión teológica, ¿no? Muchos seminarios, muchos simposios, muchos sacando sus doctorados, ¿no? En diversas universidades, pero obviamente no atendiendo a la verdad presente. En realidad las tesis doctorales no consideran los temas de la verdad presente, con algunas salvedades, ¿no? Hay salvedades, pero siempre hay es que hay una matriz disciplinaria que no es adventista, histórica, es una matriz disciplinaria evangélica. Entonces eso de una u otra manera determina, condiciona el trabajo teológico dentro de la iglesia. Entonces por eso uno puede observar en las tesis doctorales, aún en los libros, que las temáticas obviamente van en una dirección muy distinta a lo que uno entendía o lo que se entendió por adventismo, o por el mensaje o la verdad presente en estos momentos. Bueno, por supuesto, ese se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. Bueno, hay perspectivas de eso también, porque el sábado, la mirada, lo que son más progresistas, obviamente el sábado tiene una mirada muy diferente. Y algunos adventistas actualmente, y teólogos que fueron, inclusive que participaron en la articulación de las creencias fundamentales, las 27 que partieron en el año 80, son evolucionistas, ¿no? El que articuló, uno dice, ¿de dónde viene esa idea de las 27 y después las 28 doctrinas? Viene de un teólogo que actualmente es evolucionista y adventista. Él fue el creador de eso, ¿no? Para que vean ustedes cómo este sistema filosófico ha entrado en esos aspectos. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. En fin, bueno, ahí están justamente declaraciones, esto es profecía, y creemos obviamente que muchos de estos elementos, si no la mayoría, ya a través del tiempo se han materializado dentro de nuestra iglesia. Así que obviamente esto no es normal, obviamente, tener una visión. La teología de la última generación, obviamente, ¿qué es lo que hace? Es obviamente rescatar, obviamente, estos elementos, rescatar lo que se ha perdido. Por eso se ha mantenido el nombre, porque es volver a los fundamentos de nuestra iglesia, es volver al corazón del adventismo. Bueno, estos son los teólogos contemporáneos, los referentes. Muchos de ellos, algunos yo conocí a Hans Larondel, principalmente, bueno, al Leifrum no lo conocí. Este que está en la foto, que hay pocas fotografías de él, es Heppenstall, que es que hablábamos anteriormente, el gran articulador de la teología adventista contemporánea. Él obviamente replanteó el tema del juicio investigador y lo llamó juicio previo al advenimiento y echó por tierra el concepto de la perfección. Cambió la manera de ver justamente. Entonces, no es para andar buscando culpables, pero esto tengo como gran elemento culpable teológico, podríamos decir, más que Fromm obviamente dio el punto inicial, ¿no? Entregó el adventismo, se dio a las preguntas de los evangélicos, no fue capaz obviamente de entregar una articulación completa, porque obviamente tampoco tenía los elementos para hacerlo, porque era un teólogo histórico y la teología sistemática lo superó, los evangélicos fueron más avesados. Pero Hempstead hizo la tarea posterior, trató de readecuar, pero con una teología evangélica con orientación más wesleyana. Lo mismo sucede acá con Hans Larondel, que nosotros no conocemos él con el libro de Profecías del Fin, con sus declaraciones más escatológicas, pero él fue especialista en los temas de la salvación y su concepción también una concepción forense, pero eficaz. Él le cambió porque es más wesleyano también. Hay una modificación, pero sigue siendo una concepción no adventista. Y el que siguió avanzando en este terreno fue George Knight, que yo creo que se lo conocen. Prácticamente todos sus libros, si uno quiere saber los ataques
fueron antes del año 19, o sea, unos creen que fue en el 2017 que comenzaron los ataques, los famosos libros, 4 libros que están relacionados con los ataques a la última generación, pero en realidad John Knight desde su comienzo, ¿no? De años 80, 90, él comenzó a atacar la teología de la última generación. Todos sus libros, Guía para el Fariseo, ahí ustedes encuentran, obviamente, toda una reformulación del concepto de la salvación, y critica, obviamente, una crítica de la teología de la última generación, y eso fue en los años 90, 96, si que no me equivoco. Sus libros de historias también, hace todo un replanteamiento revisionista, es un teólogo revisionista, sin duda, revisa, cuenta la historia, pero desde una perspectiva adventista evangélica. Entonces, cuidado con los historiadores también dentro de la iglesia, a lo que cuentan la historia, hay que verificar la fuente, hay comentarios obviamente que no están de acuerdo a la verdad, hay un sesgo, él tiene un sesgo cuando cuenta la historia. De sus 3 tomos, tiene 3 tomos. El más teológico es nuestra identidad, ¿no? Otro conocido, ¿no? Por la mayoría de los predicadores acá en Latinoamérica, los grandes evangelistas se inspiraron en él, voy a mencionar, no vamos a entrar en ese detalle, es Morris Bend. Es conocido, a lo mejor usted, yo tengo libros de él acá, aunque nunca me llamaron la atención, porque son más es más divulgatorio, ¿no? De divulgación de estos temas de la salvación. Y los evangelistas lo usaron mucho y lo siguen usando algunos, los más antiguos. Hay otros que lo han superado porque ya fue su época, en los años 80, 90 principalmente, fue Grito y Plata, parte del 2000 también. Bueno, todo esto de una u otra manera han realizado la tarea obviamente de esta nueva orientación teológica. Y sus libros se han vendido como pan caliente, sobre todo, obviamente, Morris Bennett, que es el que más ha vendido, John Knight, en cierta manera, y estos son ya más desconocidos, ¿no? Están más dentro del claustro académico, ¿no? Más conocidos dentro de esos ámbitos. Bueno, esto para que los conozcan, no vamos a entrar más en detalle porque es nuestro objetivo ahora, pero ahí están algunos de los referentes. Actualmente hay otros, pero como están con vida, no lo voy a mostrar con fotos para no generar ahí, y son jóvenes tampoco, entonces no queremos entrar, digamos, o abrir alguna susceptibilidad. Así que estos nombres referentes antiguos, obviamente no hay mucha, alguno a lo mejor ha tenido alguna relación con él, o ha sido seguidor de sus libros, pero ese es otro tema. Veamos algunas preguntas importantes que nos pueden ayudar a ver justamente estos elementos, ¿no? Podemos considerar la teología de última generación en 20 elementos. Esperamos poder ver los 20 elementos, ¿no? Vamos a tratar de avanzar más rápido. Algunos elementos le vamos a dar más fuerza que otros, más fundamentación porque son los elementos más neurálgicos. ¿Qué le da al adventismo su sabor especial y distintivo? ¿Cuáles son esos elementos distintivos que si se los quitara dejarían al adventismo emasculado teológicamente? ¿Cuáles son esas doctrinas que en conjunto nos han dado nuestra identidad teológica? Aspecto importante. Vamos a dividir estos puntos en cómo se elabora la doctrina, ¿no? La teología sistemática ordena las creencias fundamentales y ustedes pueden ver en el libro Creencias de nuestra iglesia, ¿no? Que tenemos 28 doctrinas o creencias, pero tenemos 5 o 6 doctrinas y uno hace una fusión. Está la doctrina de Dios, la doctrina del hombre, la doctrina de la iglesia, la doctrina de Cristo, la doctrina de los últimos tiempos, la doctrina de la iglesia, en fin. Esas son las grandes doctrinas, la doctrina de la salvación, y algunos también colocan la parte de la vida cristiana o la ética, pero acá lo hemos fusionado porque la salvación y la ética de la escritura no están fusionadas, y lo vamos a ver en la teología de la última generación, y el adventismo y el espíritu profecía, obviamente la ética y la salvación es una sola cosa. La teología evangélica la separa, ¿no? La ética como una cosa aparte de la salvación. La conducta, la vida cristiana es otro cuento, otra historia. La salvación, digamos, implica justificación solamente por fe, no santificación. O algunos conectan la santificación, pero una santificación relativa. Lo que hablamos en el día de ayer, ¿no? Santificación con pecado. Bueno, ahí vamos a ir viendo los puntos. Cuando hablamos de doctrina de Dios nos vamos a tener especialmente, porque también está dentro de este aspecto lo que tiene que ver con la inspiración. Con la inspiración. No vamos a ver otro elemento porque está la doctrina de Dios en sí, la doctrina del Hijo, el Espíritu Santo, pero acá vamos a entrar especialmente sobre el tema de la inspiración. Y cuando hablamos de la inspiración, dentro de esta comprensión estamos hablando de la Biblia,
y el espíritu de profecía. Bueno, entonces el tema en cuestión, como todos los temas doctrinales, eclesiásticos y morales, debe abordarse desde la premisa fundamental de que el consejo escrito, las escrituras y los escritos de Ellen White, respectivamente, tienen autoridad suprema sobre las conciencias, las conclusiones espirituales del pueblo de Dios. ¿Suprema en qué sentido? En cuanto a la opinión humana, en cuanto a la cultura humana, en cuanto a la erudición, la experiencia. Eso es importante porque aún aquellos que dicen ser solo escritura dentro del adventismo, ni hablar los evangélicos, porque en realidad los evangélicos ellos tienen varias autoridades, no es solamente la Biblia pasa a ser prima escritura, o sea, tiene una autoridad superior, pero no es la única con respecto a la experiencia, a la cultura, a lo que tiene que ver con la opinión humana o la filosofía humana. De hecho, el mismo Wesley, donde se inspiran la mayoría de los teólogos oficialistas dentro del adventismo, él hablaba de una, no de sola escritura, no, él hablaba de un cuadrilátero de fuentes teológicas, donde están todos estos elementos, ¿no? La cultura, la erudición, la experiencia humana, la filosofía, todos esos aspectos. Entonces, ese principio sobre la escritura no es algo evangélico actualmente, ni siquiera evangélico. Y dentro del adventismo, si bien es cierto, se habla del principio sobre la escritura, pero en el fondo tampoco hay sobreescritura porque algunos parten argumentando sobre la base de la experiencia. Y sobre todo el tema de la, bueno, les mencioné John Knight. John Knight cuando critica el tema de la última generación, él parte de una experiencia, de su experiencia, que él dice que en algún momento fue de la TUC, ¿no? Fue de la teología de la última generación. Y se propuso, digamos, ser el primero en alcanzar la perfección, pero como no lo logró, dijo, esta teología no sirve. Y como él observa en todos los lugares, no vea ningún perfecto, entonces esta cosa es una mentira. Ese no es un argumento bíblico, es un argumento empírico. Obviamente uno ve imperfección por todos lados, pero obviamente nuestras declaraciones, como acá, no derivan de la experiencia. Es una declaración sobre la base de la experiencia. Y hay muchos teólogos actuales dentro del adventismo que construyen sus constructos teológicos no solo con escritura, sino con experiencias humanas, con erudición humana. Algunos no son solo escrituras, son solo teólogos. Inclusive aquellos que se dicen que son exégetas construyen su comentario bíblico, su exégesis bíblica, sobre la base de exégesis protestantes, inclusive también de otras orientación teológica. Entonces, ¿qué sucede acá? Bueno, tenemos referencia del Espíritu de Profecía que no nos vamos a detener. Hay aspectos donde claramente en el conflicto de los siglos, ustedes pueden leer ella, claramente habla, cuando habla del tema de nuestra única salvaguarda, establece el rol que cumple, y cuando habla de la reforma también. Y ahí va explicando el rol de la escritura, y ella siempre lo contrapone, no contra el espíritu de profecía, ¿no? Ella cuando habla de la Biblia solo la Biblia, lo habla siempre en un contexto con respecto a las tradiciones humanas, con respecto a los credos católicos. De hecho, está en el contexto del catolicismo romano. Entonces, solo la Biblia, y no está hablando, no usen el espíritu de profecía. Ella está hablando en contraste con las declaraciones teológicas humanas, con las declaraciones conciliares humanas, de los concilios especialmente católicos, y bueno, después también sucedió lo mismo con el protestantismo. Entonces, en ese sentido está hablando acá. Entonces, el único camino entonces para la unidad con respecto a la teología de la última generación o cualquier otro tema es la armonía subyacente de la evidencia inspirada tanto de la escritura como de los escritos del espíritu profético. Entonces, cualquiera que ignore la evidencia va a generar problemas. Entonces, acá encontramos una disyuntiva. O creemos a ciegas en las eminencias que tiene la Iglesia, o simplemente nos vamos a la evidencia bíblica y del espíritu profético. Entonces, acá obviamente la teología de última generación no se basa sobre eminencias teológicas. Y el adventismo nunca se basó sobre eminencias teológicas. Siempre se basó en una sí dice Jehová. Y vamos a ver que un así dice Jehová tiene, digamos, implicancias bien interesantes, ¿no? Es más amplio de lo que algunos piensan. Bueno, acá dice, pero Dios dice, tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas.
ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, ni nada de esto, ni en conjunto ni en parte debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si lo autoriza un categórico así dice Jehová. Más claro, ¿no? Otra declaración. Satanás dice, trata continuamente de atraer la atención hacia los hombres en lugar de atraerla hacia Dios, a las eminencias, ¿no? A las referencias. Ah, no, no, tenemos que ir a la evidencia. Podemos escuchar, podemos leer autores, pero tenemos que ver obviamente si hay un fundamento, si hay una así dice Jehová. Hace que el pueblo considere como sus guías a los obispos, pastores y profesores de teología. Fuerte, ¿no? En vez de estudiar las escrituras para saber por sí mismo cuáles son sus deberes, dirigiendo luego la inteligencia de esos mismos guías, que pueden entonces también encaminar multitud a su voluntad. Otro aspecto importante, ¿no? La Biblia fue diseñada principalmente para la gente común. Eso ya, obviamente, es cosa de ver la escritura, siempre fue dirigida a seres humanos humildes. De hecho, el texto griego del Nuevo Testamento es el griego koiné, ¿no? Un griego popular, no es el griego ático que usaron los filósofos. Y es una señal clara que el Señor obviamente quería masificar el Evangelio. No es el Evangelio, por lo tanto, o la escritura elitista. El punto 4 dice, la creencia de algunos de que Ellen White no deseaba que sus escritos se usaran para resolver la controversia doctrinal, solo es cierta con respecto a aquellas circunstancias en las que el Señor no le había dado luz sobre un tema particular. ¿No? Muchos dicen, no, Ellen White prohibió que la usara, usando de manera sesgada ese texto. Pero ella lo dice en el contexto, especialmente con el tema, digamos, del continuo. Ahí Ellen White dice, yo no tengo luz sobre eso, y en aspectos donde no tenía luz, obviamente, y decía, no me usen, pues no hay luz al respecto. Pero eso no significa, obviamente, que sus escritos no tengan autoridad teológica. De hecho, hay en primeros escritos, mensajes celestes, no nos vamos a detener por tiempo que son textos conocidos, se muestra el papel doctrinal, afirmativo y correctivo del espíritu de profecía. De hecho, los pioneros, ella dice claramente, cuando estaban estudiaban, llegaba un momento que ya no había comprensión sobre ciertos temas, el Señor le enviaba el mensaje, le enviaba luz, y entonces ella verificaba lo que era el error de la verdad. Entraba el discernimiento espiritual. Entonces, el espíritu de profecía, desde su comienzo, zanjaba los temas teológicos. Obviamente no reemplazaba el estudio personal, sin duda, pero era, digamos, el elemento, la luz que tenían los pioneros para ver si su estudio personal estaba en concordancia con un así dice todo. Esa era la forma de estudiar, se estudiaban, estaban hasta las madrugadas, así que no nos preocupemos de eso, no lo tenemos la costumbre, pero pasaban a veces hasta el otro día estudiando sobre temas candentes de la época, ¿no? De la verdad presente. Y llegaba un momento que ya no daba más, buenamente la mente cansada, ya no había comprensión, entonces ahí venía el auxilio, ¿no? Oportuno del don profético. Y era para sacar la verdad, entonces, de su origen. La labor del espíritu de profecía no fue homilítico, es un invento, ¿no? Por ahí se han escuchado, es un invento reciente. Eso en realidad, ese concepto se acuñó en un encuentro de teólogos en el año 1982, teólogos que no quedaron contentos con la declaración doctrinal del año 80. Entonces replantearon el asunto del espíritu de profecía, pero eso no fue en un congreso de la Asociación General. Eso fue, digamos, un encuentro. Entonces, ese concepto de que el enjuague solamente hay que mirarla homiléticamente y no teológicamente, no está ni autorizado por la declaración doctrinal. Porque la declaración original dice que tiene autoridad profética. Y punto. Y la autoridad profética es más que la teológica. Entonces, se dan cuenta, acá todos esos mitos, ¿no? De que hay que tener cuidado con el enjuague, no usemos al hermano enjuague para estudiar, para hacer teología. Eso es incorrecto. Correcto. El enjuague obviamente se sometió a la Biblia. No hay nada más bíblico que el espíritu de profecía. Hay un diálogo teológico del enjuague. Dialoga con la Biblia, el Señor trabaja, ella se somete a la Biblia, no desdeña, no tiene pretensiones. Bueno, ningún profeta lo tuvo, ¿no? Si uno hace un análisis de los escritores del Nuevo Testamento, ellos jamás pretendieron superar a los profetas del Antiguo Testamento. No hubo esas pretensiones de ningún tipo.
pero fueron profetas. Y no solamente profetas, sino entraron inclusive al canon. Entonces, mira, hay acá una declaración interesante. Creo que esta declaración es muy, muy fuerte. Y uno dice, ¿podemos considerar al espíritu profecía dentro de la inspiración y dentro de una así, dice el Señor? ¿De un escrito está? Veamos qué es lo que dice el espíritu profecía. Dice, ¿cuántos han leído cuidadosamente Patriarca y Profeta, el gran conflicto y el deseado de todas las gentes? Deseo que todos comprendan que mi confianza en la luz que Dios ha dado se mantiene firme, porque sé que el poder del Espíritu Santo magnificó la verdad y la hizo honorable diciendo, este es el camino, andad por él. Eso claramente son los testimonios. Y acá viene algo más importante aún, dice, en mis libros, la verdad, dice, es declarada, atrincherada, ¿por qué? Dice, ¿qué es lo que son el espíritu de profecía? Los libros de los países. Por un así dice el Señor. ¿Dónde sacamos entonces que los países no tienen autoridad? Si acá dice claramente, dice que en mi libro, la verdad dice, es declarada, que es una verdad homilética, no verdad teológica, esta cosa homilética es un invento, atrincherada por una así dice el Señor. El Espíritu Santo trazó estas verdades, dice, en mi corazón y en mi mente de manera tan indeleble como la ley fue trazada por el dedo de Dios en las tablas de piedra. Esto es una declaración muy contundente sobre el rol, o sea, si alguien tiene duda de la autoridad en el cual hay autoridad teológica, decirle que no hay que leerla, no hay que estudiarla, hay que tener cuidado con ella, debemos leer sobre la Biblia, acá nos dice lo contrario en esta declaración. Los escritos, el espíritu de profecía, son un así, al igual que la Biblia, son un así dice el Señor. Ella obviamente no pretendió sacar la Biblia ni hablar nuevas verdades, eso lo dijo obviamente, pero eso no le quita el derecho y la condición, digamos, de que sus escritos es un así dice el Señor. Dice, es el camino donde debemos andar. El Señor ya nos trazó el camino como pueblo adventista. El Espíritu de profecía traza el camino que debemos recorrer para llegar a la Canaán celestial. Lo ha trazado el Señor, nos ha dado ese privilegio. ¿Y cómo hemos rechazado esa orientación? ¿No? ¿Cómo el enemigo se ha encargado? Bueno, o está Dios, dice otra declaración, enseñando a su iglesia, reprendiendo sus errores, fortaleciendo su fe, o no lo está haciendo. La obra es de Dios o no la es. Dios no hace nada en sociedad con Satanás. Mi obra lleva la estampa de Dios o la del enemigo. No hay medias conclusiones en el asunto. Los testimonios son del Espíritu de Dios o son del diablo. No hay término medio. Si es de Dios, debemos andar bajo el consejo y someternos al consejo. Simplemente eso, no hay otra cosa. Eso de las medias, por eso acá no hay algo intermedio, ¿no? No, si creo en la hermana White, pero no le creo. Porque esa es la actitud actualmente, ¿no? La mayoría de los teólogos no van a decir, no, no creemos en el espíritu de profecía, inclusive se elaboran seminarios, simposios sobre el espíritu de profecía, pero lo único que hacen los simposios es menoscabar el así dice el Señor. Es hacer muda en el cual. Ya en el cual prácticamente le han cerrado sus labios para que no hable, para que no tenga autoridad. Cuidado con leer el espíritu de profecía. Cuidado si alguien usa el espíritu de profecía. ¿Por qué usan tanto el espíritu de profecía? ¿Y por qué no usan la Biblia? No es contradictorio. ¿Dónde está la contradicción? No hay contradicción. Lo vamos a ver con otra declaración. Otro aspecto importante. Muchos intentan, bueno, hay un libro, mismo John Knight tiene varios libros para, como 5 o 6 para entender el lenguaje. No necesitamos libros para entenderlo. Porque dice, los testimonios mismos serán la clave que explicarán los mensajes dados a medida que se expliquen un texto con otro. O sea, igual que la escritura. ¿Cómo nosotros podemos entender un texto bíblico? Explicándolo con otro. El espíritu de profecía también funciona así. Por eso ustedes ven, hay varios textos que hemos usado. Porque el mismo espíritu de profecía va explicando. Hay textos que obviamente parecen confusos, pero cuando lo comparamos con otros textos, con otras declaraciones, uno va entendiendo lo que quiso declarar el Señor por intermedio de la sierva. Otra cosa importante que tiene que ver con lo anterior es los testimonios. Nunca contradicen la Biblia. La Biblia dice debe ser nuestro consejero. Ella no está socavando la Biblia, ella siempre se somete a la Biblia. Pero algo más dice, estudiadla
Y estudiar también, ¿qué dice? Los testimonios que Dios ha dado. ¿Debemos estudiar la Biblia sola? Dice, no, dice, ¿estudiar también qué? Los testimonios. Hay que estudiar la punta de la Biblia, dice, estudiarla. Primero, dice, estudiar los testimonios, dice, que Dios ha dado. Hay que estudiar los testimonios. El espíritu de profecía, la pluma inspirada, lo escrito de Ellen White, los que son más incrédulos, ¿no? Y la señora Juan para los más liberales. Bueno, como quiera usted llamarla, pero hay que estudiarla. ¿Ya? Porque la nomenclatura viene de acuerdo a nuestras creencias. Los testimonios para aquellos que queremos firmemente en el espíritu de profecía. Para los que no vemos, digamos, incoherencia. Dice, porque ellos nunca, dice, contradicen la palabra. ¿El White contradice la Biblia? No. Los testimonios contradicen la Biblia, no. Entonces hay seguridad para estudiar. Vayamos con confianza. Hay evidencia. Si tienes dudas todavía, lee los libros que ella recomienda, los más básicos. Y te vas a dar cuenta de la coherencia. Cristo los siglos, deseado a toda la gente, para que profeta señala. Otros libros más, tienen muchos libros, pero hay que leer para ver justamente que hay una concordancia, amplitud. Bueno, si los testimonios no hablan según la palabra de Dios, rechazadlos. No puede haber unión entre Cristo y Belial. Está claro, ¿no? Hay algunos que entienden que hay porciones que sí y otras no, no está hablando de eso. O aceptamos todo o no aceptamos nada. Entonces, los intérpretes actuales del lenguaje dicen, no, que hay esto sí, esto no. ¿Sobre qué criterio yo hago eso? Sobre un escrito está. No, o es todo o nada, no podemos aceptar medias verdades. Ella lo dijo. O se acepta todo el espíritu de profecía, o no se acepta. ¿Sí? La escritura dice, la obra del lenguaje no es distinta que de los profetas bíblicos. En los tiempos antiguos, dice, habló a los hombres por boca de los profetas y apóstoles. En estos días, Él les habla por los testimonios del Espíritu. ¿Cómo el Señor habla al pueblo adventista, al pueblo remanente, a la última generación? A través de los testimonios, a través del Espíritu de profecía. Y si estamos silenciando los testimonios, no estamos recibiendo la dirección para este día. Y es por eso que hemos perdido la brújula como pueblo adventista, porque es evidente, estamos desunidos, estamos fraccionados, tenemos serios problemas de todo tipo, personal, institucional, en fin. Hay problemas en el pueblo de Dios. La única manera de solucionarlo es volver al centro que Dios ha establecido, volver así dice Jehová. La escritura y el espíritu de profecía dice, tienen el mismo autor. El Espíritu Santo es el autor de la escritura y también del espíritu de profecía, el autor. Y el espíritu no se contradice, obviamente, por eso habla que los testimonios no contradicen la Biblia, porque el autor es el mismo. ¿Y quién es el mejor intérprete de la escritura? El Espíritu Santo. Entonces, por eso siempre la comprensión del espíritu de profecía va a ser mejor que cualquier exégesis, que cualquier declaración teológica humana. ¿Por qué? Porque es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se equivoca, no hierra, clarifica, expande, porque es el autor, solo él sabe el sentido más profundo de las declaraciones, tanto del Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, ahí ya no queda sujeta a la discreción humana, a la discreción del exégeta, a la discreción del teólogo o de cualquier persona que intente estudiarla sin la orientación del Espíritu Santo a través de los testimonios. Este es el factor del espíritu, ¿no? Importante. Hay escritores que hablan protestantes sobre el factor espiritual, pero espiritualista. Esto no tiene que ver con espiritualismo, tiene que ver buenamente con el don profético. Veamos otro aspecto, otro punto más. La construcción. Ahora vamos a entrar nuevamente con el tema de la última generación, ¿no? ¿Cómo debemos entenderlo, su fundamentación, los aspectos que están asociados? Bueno, sabemos que esta construcción o este constructo que se conoce como teología de última generación, lejos de ser el producto de unas pocas personas marginadas en la historia adventista, está profundamente arraigada en el ADN doctrinal del adventismo clásico. Entonces, habiendo sido la comisión escrita y hablada de numerosos, ya hemos algo adelantado eso, ¿no? Y notables eruditos, administradores adventistas desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. En el siguiente libro, digamos, se menciona algo, ¿no? Un libro que tiene que ver ahí con buscando, ¿no? En la búsqueda de un santuario, ¿no? De Malcolm Ball, habla justamente sobre este punto y atestigua que la teología de la última generación no es algo anecdótico. Hay un desarrollo histórico, y estamos hablando de un crítico, no de un adherente a la TUC. Pero él observa justamente esta continuidad histórica y que no es gente disidente, no es gente marginal,
gente importante entre la iglesia de antes, que fue parte de la comprensión de la última generación. Entonces, no es sin causa que el erudito anglicano, que fue el que ayudó a Forno a volver al adventismo más evangélico, a recuperar el evangelio, entre comillas, entre el adventismo, porque lo había perdido supuestamente, en su libro sobre el zarandeo del adventismo, está obligado a observar lo siguiente. Así que aquellos que criticaron, ¿no? Mire, acá no es casualidad el título general, ¿no?, de esta serie, dice: la doctrina de la perfección de la última generación está cerca del corazón de la teología adventista. Ahí está el punto, ¿no? Es una síntesis de la teología de la última generación, pero dice que esa comprensión de la perfección es, digamos, el corazón mismo del adventismo. Entonces, si hay un término, bueno, de ahí entonces, de por qué los críticos a los adherentes a la teología de la última generación les deben obviamente la categoría de ¿qué? De perfeccionistas, aunque no somos perfeccionistas. Es una concepción equivocada. El perfeccionismo, digamos, responde a otra cosa muy distinta a la comprensión. Algo ya hemos mostrado anteriormente, pero es muy distinto. Entonces, la perfección realmente es el corazón y es parte de la teología de la última generación, ¿no? Y es el aspecto que más se le critica, entre otros elementos que vamos a ir observando. Pero es interesante observar lo siguiente: si uno va a las creencias fundamentales, en el número 13, ustedes pueden revisar en creencia fundamental, también está eso en el libro y también está en el manual de la iglesia, está la siguiente declaración, y si ustedes observamos con los textos bíblicos, dice: la iglesia universal está compuesta por todos los que verdaderamente creen en Cristo. Está claro. Pero, acá viene el pero, ¿no? Pero esta es una declaración de creencia general de la iglesia, ¿no?, oficial. Pero en los últimos días, una época de apostasía generalizada, un remanente ha sido llamado a guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El remanente anuncia la llegada de la hora del juicio, proclama la salvación por medio de Cristo y anuncia la proximidad de la segunda venida. Esta proclamación está simbolizada por los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Coincide con la hora del juicio en el cielo y resulta en una hora de arrepentimiento y reforma en la tierra. Noten ustedes, ¿se acuerdan que ayer estuvimos hablando de la doble purificación? Acá está establecido así, más ligero obviamente, más que no genere tanto elemento, pero está presente, ¿no? Todo creyente está llamado a tener una parte personal en este testimonio mundial. Esto tiene que ver justamente con la demostración que hablaba entonces, este capítulo interesante de creencias fundamentales está una síntesis de lo que es la teología de la última generación. Esto es teología de última generación. Acá se lo presenta como el remanente y su misión, obviamente, el capítulo de creencias. Pero están prácticamente la mayoría de los componentes esenciales, de manera más simple, menos polémicas, podríamos decir, de lo que es la TUC, de lo que es la teología de la última generación, y están los versículos que fundamentan justamente esos puntos, que algunos de ellos los vamos a ver posteriormente. Entonces, acá claramente la teología de la última generación está presente en este capítulo. Está sintetizado lo que tiene que ver con el remanente. Así que otro elemento más para decir: no se sienten incómodos con la teología de última generación, porque está representado en en otras declaraciones, lo vimos también el día anterior, ¿no?, en otra presentación. En las creencias se retienen, y está dando claramente que la teología de última generación no es algo disidente, algo que estuvo, y que los mismos teólogos, los consejos, se han dado cuenta de mantener, del teólogo que hablaba en el año 1980, él obviamente hablaba lo siguiente, ¿no?, que él intentó poder tener presente en las creencias fundamentales todas las corrientes adventistas. No es la idea, ¿no?, una perspectiva pluralista. Pero dentro de ese aspecto también ayudó a que se mantuviera las ideas de la teología de la última generación, de una manera más, no tan controversial, pero tan presente. Entonces, si aquellos que dicen que es algo netamente marginal, no es marginal la teología de la última generación. Está presente inclusive en declaraciones oficiales. Entonces, eso para que ustedes vayan observando y no se sientan incómodos con la idea, digamos, de hablar de teología de última generación. Entonces, aquí en pocas palabras se encuentra el corazón de la teología de la última generación. Dice llanamente es así. Entonces, y si vamos más, la razón de la existencia de la Iglesia Adventista Séptimo Día se resume en los siguientes 2 versículos. Ahí están los 2 versículos. Dice:
Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 dice, y el dragón se enojó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de su simiente, de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Claramente está establecido el ADN, el adventismo. El corazón del adventismo está acá. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces, no podemos decir que obviamente estos elementos no son bíblicos. La TUC se fundamenta en esto. La teología de la última generación rescata justamente el ADN del adventismo. ¿Ya? Entonces, la visión de un remanente fiel, obediente y victorioso entre el pueblo profeso de Dios se articula primero en los escritos proféticos del Antiguo Testamento. Varios, ustedes pueden ver Isaías capítulo 11, 1, Joel 3, 32 y así sucesivamente. Pues Sofonía, el capítulo 3, muy importante Sofonía, no lo vamos a leer completamente, pero yo les invito a que lo puedan leer y van a encontrar cosas muy interesantes, porque apunta al remanente final, apunta a la última generación. Es un capítulo de la última generación, también dentro de los Antiguos Testamentos. Varios de estos versículos prevén explícitamente este remanente dentro del contexto de la primera y segunda venida del Mesías. Esto es especialmente claro en el pasaje de Sofonía, mencionado ya en nuestra serie en relación con la profecía de Apocalipsis. Bueno, al igual que el remanente descrito en el versículo anterior, el remanente descrito en el Apocalipsis también se presenta como fieles guardadores del sábado, de los mandamientos, pero también incluye el sábado. Impecable a través del poder de la gracia transformadora de Dios. Y ahí está Apocalipsis 12, 17 otra vez, 14, 15, 12. Bueno, esos aspectos están ahí a considerar. Veamos otros elementos más para seguir avanzando. El pecado y la naturaleza pecaminosa heredada no son una y la misma cosa. Eso ya lo vimos con un poco más de detalle el sábado anterior, ¿no? Hay un texto importante sobre ese punto, que los seres humanos se convierten en pecadores por elección, por decisión. El pecado por naturaleza no está atestiguado en la Escritura. De ahí que la única definición para pecado, tal cual lo dice así dice Jehová, ¿no? También los testimonios, dice, es transgresión de la ley. Hay varios pasajes, eso también lo vimos anteriormente, que atestiguan justamente que la definición de Primera de Juan 3:4 es la única definición. Entonces, no es algo que tiene que ver con nuestra naturaleza, no es algo, digamos, donde pase por alto la voluntad y nuestro libre albedrío. Por lo tanto, nadie está obligado a pecar. No es una necesidad el pecado. El pecado puede ser evitado, porque el pecado es un intruso. Veamos lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 14 al 15. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Bueno, su propia concupiscencia tiene que ver con el ligamento de su carne, ¿no? Su naturaleza caída. Entonces, la concupiscencia o sus deseos, los deseos de la carne, el apóstol Pablo lo traduce así, ese mismo término, episumia del griego, de esa manera. Acá se traduce por concupiscencia, en otros lugares se traduce por deseos, algunos le agregan los deseos de la carne. Después que ha concebido, dice, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz. No te cae un proceso, el pecado no es automático. La concupiscencia, los deseos no son pecado. La naturaleza caída no es pecado. Las tentaciones no son pecado, no se constituyen pecado. Son pecados obviamente cuando se ha concebido, cuando lo he hecho parte de mi vida. Y entonces ahí da la luz el pecado, obviamente. Ahí se manifiestan las acciones que van en contra de la ley de Dios, la transgresión de la ley. Y eso obviamente da después la condenación que es la muerte, y sobre todo lo que tiene que ver con la muerte segunda. Entonces, la naturaleza pecaminosa heredada permanecerá con el cristiano hasta que Jesús venga. También lo vimos justamente eso, o sea, desde este lado de la eternidad, nosotros obviamente vamos a tener nuestra carne. No hay carne santificada, no hay carne santa. Tenemos carne de pecado, la misma carne que Cristo tomó cuando entró a esta tierra. No, Cristo tampoco tomó carne santificada, cuidado también con ese punto. De lo contrario, no podría ser nuestro ejemplo porque nosotros tenemos carne de pecado. Y eso va a estar, pero ello no quiere decir, digamos, de que no sea posible las promesas de Dios con respecto a la restauración, aún en esta carne, ¿no? Entonces, veamos otro aspecto que está ligado con esto, ¿no? Porque acá vamos a profundizar, porque la naturaleza humana de Cristo nos ayuda a entender la naturaleza humana misma, y el pecado y todos los aspectos que están asociados. Bueno, Jesús vino a la tierra en la naturaleza caída y pecaminosa de la humanidad. Está obviamente atestiguado, digamos, en la Escritura. Cristo vino en carne. Romanos capítulo 1, 3, 8, 3, Hebreos capítulo 2, 14, 17, 4, 15, habla justamente que Cristo vino en carne. Carne, el término griego es sarx.
Hay, obviamente, teólogos que son protestantes y reconocen, obviamente, que ese término debe ser traducido como naturaleza caída. Así podría ser traducida en las Biblias, el término zar, más que decir carne, cuando habla justamente de esta situación, en este contexto, la mejor traducción sería naturaleza caída, o inclusive algunos naturaleza pecaminosa. O sea, Cristo vino en esa situación, en ese aspecto. Y ahí están justamente los versículos, y está atestiguado en, bueno, acá le menciono algunos libros, tanto en español y en inglés, ¿no? Que hablan y tienen un desarrollo justamente de que Cristo asumió nuestra naturaleza caída y pecaminosa. Obviamente, cuando no tenemos el pecado original detrás, no tenemos problemas para entender este texto. Cuando el pecado original nos persigue, entonces se hace difícil aceptar, obviamente, este punto, y por eso se llega a una posición lisa y llanamente prelapsaria, o sea, antes de la caída, o algunos con una mezcla rara, ¿no? Una mezcla que no es bíblica tampoco, un poco de acá y un poco de allá, un poco prelapsario, un poco poslazario, que es la posición eh, contemporánea dentro del adventismo. Esa es la posición que en realidad la marcó Hempstead, otra vez menciona este autor. Él marcó y trató de buscar ese término medio, y hay algunos prelapsarios que también han caído un poco en esa situación, pero no vamos a entrar en esa, poslazarios mejor dicho, hay detalles, digamos, que también se enredan con eso porque no tienen claro el tema del pecado. Entonces, claramente, obviamente, los textos de la Escritura y también del Espíritu, que decía ni hablar, muestran que Cristo tomó una naturaleza con el deterioro físico, mental y moral de 4.000 años de pecado. Bueno, está en el deseo de toda la gente, pero en otras partes también. Entonces, el conflicto aparente entre esas declaraciones de Ellen White que describen la relación de nuestro Señor con las pasiones caídas y las propensiones al pecado, ¿no? Que están también regadas en varias partes del Espíritu Profecía, se resuelve cuando uno comprende la afirmación de la Biblia y del Espíritu Profecía de las fuerzas inferiores y superiores dentro de la naturaleza humana. Vamos a ver la cita de paso, acá menciono algunas de ellas, nomás la referencia. Entonces, de esa manera nos ayuda a comprender la diferencia entre los impulsos pecaminosos resistidos que tenía Cristo encarnado. O sea, tenía impulsos, pero fueron resistidos. No es que él vino ya impecable, Cristo no vino impecable. De lo contrario, no podría ser ejemplo. Si ya vino listo, obviamente el enemigo no podría tentarlo. Pero muchos dicen, bueno, es que era Dios. No, no vino como Dios, porque Dios no puede ser tentado, no nos olvidemos, cuidado. Entonces, ahí tenemos que entrar y ser muy coherentes con lo que dice la Escritura y el espíritu de profecía. Bueno, entonces, están los impulsos pecaminosos resistidos. Cristo resistió esos impulsos pecaminosos, que tienen que ver con la naturaleza caída. Y por otro lado, uno puede observar los impulsos pecaminosos exhibidos, los que se exteriorizan por el ser humano. Y Cristo, obviamente, él no tenía esos aspectos, no exteriorizó, y por eso, obviamente, no pecó Cristo. No pecó porque no se dejó llevar por esos impulsos. Y él fue tentado en todo, dice la Escritura, como nosotros. Eso es un aspecto importante, dice, no en algunas cosas, en todo, pero sin pecado. ¿Por qué? Porque no exhibió sus impulsos, los controló. Y ahí está el punto. Entonces, para resolver el aparente conflicto en estas declaraciones, necesitamos mirar más de cerca lo que enseñan las Escrituras y Ellen White con respecto a la estructura de la naturaleza humana. Bueno, ya hay textos bíblicos que hablan de eso. Jesús declaró en el Getsemaní, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, la naturaleza caída es débil. Entonces, está a la disposición, obviamente, del carácter. Pero por otro lado tenemos nuestra naturaleza inferior, ¿no? Nuestra carne, nuestra naturaleza caída, que es débil. Pablo declaró, yo guardo debajo de mi cuerpo y lo pongo en sujeción, ¿no? 1 Corintios 9:17, uno puede ver 2 Corintios capítulo 10:5. Bueno, hay algunos críticos, Ademo Ford criticó eso y lo vio como un dualismo, como un extraño dualismo, pero no es un dualismo, porque obviamente ninguna de las partes tiene vida, no es inmortal ninguna de las fuerzas, es parte del ser humano, parte del ser completo, pero son fuerzas que están ahí expresadas, ¿no? Y eso es lo importante ver, ¿no? Es una perspectiva holística. Ellen White afirma la distinción bíblica entre fuerzas inferiores y superiores en la naturaleza humana cuando escribe, la voluntad no es el gusto o la inclinación, sino el poder decisivo. Esto están los testimonios. En muchas otras declaraciones describe la necesidad de que las pasiones y propensiones inferiores estén sujetas a los poderes superiores del ser. Tanto las escrituras como los testimonios son claras
que ser tentados por nuestros deseos carnales inferiores no es pecado. Pero todo hombre, dice, es tentado y es atraído y seducido, diga, por su propia concupiscencia lujuria. Ya vimos el texto. Entonces, nótese que tanto la lujuria, la concupiscencia, el deseo, cuando la voluntad da su consentimiento, ocurre el pecado. Y el enjuague lo dice muy claro, ¿no? Hay pensamientos y sentimientos sugeridos y despertados por Satanás, concupiscencia, en término griego, episumias, que molestan incluso al mejor de los hombres. Pero si no son apreciados, si son rechazados por odiosos, ahí lo que hablaba Andreas, ¿no? El odio al pecado. Hay que odiar el pecado para que eso ocurra. Así que cuando él habla de que el odio al pecado no es un invento de él. Cristo fue el referente del pecado. Dice, pero si son apreciados, si son rechazados por odiosos, dice, el alma no se contamina con la culpa y ninguna otra se contamina con su influencia. O sea, claro ese punto, ¿no? Entonces, hay pensamientos y sentimientos sugeridos, pero eso no es pecado. A Cristo se le sugirió, obviamente, tenemos evidencia que a Cristo obviamente se le sugirió ciertos aspectos que están, digamos, en esa dirección. Veamos una cita que creo que es bien interesante, que dice, las pasiones inferiores tienen su asiento en el cuerpo y lo superan. La palabra carne o carnal o concupiscencias carnales abarca la naturaleza inferior y corrupta. La carne por sí misma no puede actuar en contra de la voluntad de Dios. O sea, en otras palabras, ¿la carne es pecado? No, la carne no es pecado. Tener una naturaleza caída no es pecado, porque dice por sí misma, por sí misma no puede actuar o obrar contra la voluntad de Dios. O sea, la única manera en que la carne tenga una incidencia en mi vida es, digamos, que mi voluntad acepte sus sugerencias, sus invitaciones. Entonces, por lo tanto, se nos manda a crucificar la carne con los afectos y las concupiscencias. ¿Y cómo lo haremos? ¿Infligiremos dolor al cuerpo? No, pero acaba con la tentación de pecar. El pensamiento corrupto debe ser expulsado. Todo pensamiento debe ser llevado cautivo a Jesucristo. Todas las propensiones animales deben someterse a los poderes superiores del alma. Ahí está, digamos, la clave, ¿no? Todas nuestras propensiones animales entonces deben ser sometidas a los poderes superiores. Y eso pasa por la voluntad. Entonces, tener carne de pecado no es pecado. Está claramente expresado. Porque tiene que pasar por la voluntad. La voluntad obviamente es la que filtra, es la aduana, la que permite la entrada al pecado. Por eso es importante la voluntad. Por eso obviamente la posición del espíritu de profecía y también la escritura no avala la total depravación del ser humano como lo sostiene la tradición evangélica. Y lo ha aceptado, digamos, la teología contemporánea adventista. Por eso no puede entender todos estos temas, se complican con la naturaleza humana de Cristo, se complica con la perfección y con todo lo que es gatillante de esta comprensión. Veamos otras declaraciones. Dice, el cuerpo debe ser sometido, los poderes superiores del ser deben gobernar, las pasiones deben ser controladas por la voluntad, que en sí misma debe estar bajo el control de Dios. Nuestras propensiones naturales deben ser controladas. Podemos ver justamente estos mismos elementos, ¿no? El único poder que puede crear y perpetuar la verdadera paz es la gracia de Cristo. Cuando esto se implanta en el corazón, echará fuera las malas pasiones que causan contiendas y disensiones. Las espinas del corazón deben ser arrancadas y expulsadas, porque el bien y el mal no pueden crecer en el corazón al mismo tiempo. Echa por tierra la concepción evangélica de justo y pecador al mismo tiempo. No es concordante con el espíritu de Jesús, bajo ningún punto de vista. Porque dice, el bien y el mal no pueden crecer en el corazón al mismo tiempo. O en lo uno o en lo otro. No podemos ser justo y pecador al mismo tiempo. Entonces, hay algunos que dicen, no, si el enjuague enseña eso, el enjuague no enseña eso. Yo lo he escuchado a algunos, no hay fundamento para eso. No está dentro de la perspectiva. Bueno, no necesitamos entonces retener ninguna propensión al pecado. Las tendencias hereditarias y cultivadas al mal se apartan o deben ser apartadas del carácter. Y más abajo, las inclinaciones no santificadas, deseos y propensiones malignas, como fuera de lugar en la vida y en la experiencia de los fieles, que al participar de la naturaleza divina, las tendencias hereditarias
y cultivadas al mal, se apartan del carácter. Y acá viene algo importante. El carácter es la naturaleza superior. Cuando hablamos de las fuerzas superiores, la fuerza superior es el carácter, donde se toman las decisiones. Entonces, obviamente, el carácter, obviamente, es determinante en este sentido, la voluntad, todo está ligado y ahí se toman las decisiones. Es ahí, entonces, donde entran las pasiones, ¿no? Las pasiones nos sugieren. Nuestras fuerzas inferiores, ¿no? Nuestras pasiones animales nos sugieren ciertos pecados, ¿no? Pero nosotros decimos no avanzaré en esta dirección, simplemente ya está ahí llegó. Entonces, el pecado no es una necesidad. No estamos obligados a pecar. Porque está, digamos, esta lógica. Entonces, Cristo vino con esa naturaleza, vino con la naturaleza caída, pero no estuvo obligado a pecar tampoco, porque la naturaleza caída no es pecado. Y por eso Cristo no pecó, porque nunca exhibió, obviamente, las tendencias hereditarias, las sugerencias. No exhibió nada de eso. Obviamente la controló siempre y permanentemente. Y eso trastornó al diablo, porque obviamente ningún ser caído había tenido ese rendimiento, porque es un rendimiento fabuloso, en carne de pecado. Por eso ustedes vean la cita, el diablo quedó trastornado. Y cuando Cristo asumió nuestra naturaleza, se sobó las manos, porque hizo ninguno que ha entrado a ser parte de carne de pecado no ha sido tentado o no ha caído en algún momento por mi instigación. Entonces él pensaba ya que con eso, claro, el diablo sabe y sabía que Cristo venía con naturaleza caída. Por eso, obviamente, el enjuague muestra esos aspectos, ¿no? Por eso él vio que estaba con ventaja. Podía, obviamente, torcer la mano de Dios, el plan de Dios. Pero obviamente sabemos que Cristo ahí tuvo que mostrar, y eso lo mostró, bueno, tiene varias implicancias de estos aspectos. Cristo nos fue mostrando todos los aspectos asociados. Vamos, otro aspecto que tienen que ver justamente con lo que tiene que ver con la salvación. Eso se llama soteriología. Y vamos al siguiente punto, ¿no? Soteriología viene del griego soterio, que es salvación, y es el estudio, ¿no? Dentro de la teología sistemática que aborda los temas de la salvación. Son varios temas. Expiación, santificación, justificación, varios temas, digamos, que están asociados. Y acá viene un punto detonante muy importante. La obediencia a la ley divina es la condición para recibir la salvación bíblica. Hay varios textos, lo hemos hablado también. La condición para la vida eterna ha sido siempre la misma, la perfecta obediencia a la ley. Y eso aparece en varios pasajes dentro de la Escritura. Y esta condición se cumple con el perdón de Dios, justificación, porque el perdón y la justificación es una y la misma cosa, dice el Espíritu Profecía, y de esa manera entonces el Señor cubre los pecados pasados y también los pecados de ignorancia. Porque el Señor también cubre los pecados de ignorancia porque en el fondo no son aspectos, el pecado siempre es por conocimiento de la ley. Por eso los cubre, pero tiene que hacer expiación por eso el Señor. Y justicia de regeneración y santificación que nos permite obedecer la ley que una vez se violó o se transgredió. La obediencia así dada permite al cristiano ser aceptado en el amado. La aceptación no es a priori, es a posteriori. Tengamos cuidado con eso. Todo debe pasar por la voluntad. El Señor, de momento, no nos justifica antes de una decisión. Si no hay obediencia, si no hay decisión, si hay una resolución, el Señor no nos puede perdonar. El perdón, nuevamente, no es a priori, no es un cheque en blanco. El perdón no es un cheque en blanco. El perdón, digamos, debe cumplir justamente condiciones. Y eso lo establece en varias partes. En la Escritura aparecen justamente esas condiciones y también, nuevamente, en el espíritu de profecía. En los escritos de Ellen White, la frase mérito de Cristo es solo otro término para la justicia de Cristo y se refiere tanto respectivamente como o colectivamente, según el contexto, a santificar y justificar. Los méritos de Cristo entonces deben aplicarse a las palabras y los hechos de los verdaderos creyentes. Entonces emplea un lenguaje concreto, o sea, los méritos tienen que ver obviamente con qué, con aspectos concretos, no con aspectos jurídicos solamente. Y eso uno obviamente puede ver justamente ese lenguaje. Entonces, por otro lado, cuando la Biblia dice que no somos salvos por las obras, bueno, hay declaraciones al respecto que vamos a ver, está hablando de que los humanos buscan lograr con su propia fuerza la aceptación con Dios. Y no es una referencia a los humanos que confían en la regeneración y la santificación divinamente facultada por el Señor, una enseñanza que es tanto bíblica como del espíritu profecía.
Esto se vuelve, obviamente, ahí podemos ver 2 Tesalonicenses 2:13, Tito 3:5. Esto se vuelve especialmente claro cuando Pablo apoya su creencia de que Dios atribuye justicia sin obra, con un pasaje del Antiguo Testamento que declara que aquellos a quienes el Señor no imputa iniquidad son aquellos en cuyo espíritu no hay engaño, ¿no? Salmo 32:2. Sin obra, entonces, palabra no significa una obra transformadora del Espíritu Santo. Tanto cuando se refiere a obediencia legal o rigidez legal, se está refiriendo justamente a esos temas. Y él obviamente define eso de manera muy clara. Veamos algunos textos que están acá. Efesios capítulo 2, versículos 8-10, ¿no? Porque ahí vamos a ir viendo algunos textos interesantes. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, puede ser don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo según para buenas obras. Noten ustedes, dice primero, no por obras, pero después dice, fuimos creados para buenas obras. O sea, está hablando acá de la conversión. La conversión implica buenas obras. Pero por otro lado dice, cuando no hay conversión, no por obras. O sea, la obra no es el punto inicial para obtener el perdón ni la justificación. No es la obra humana la que me van a dar aspectos. Pero cuando somos creados en Cristo Jesús, somos regenerados en Cristo Jesús, dice, somos para buenas obras. Las buenas obras deben estar presentes porque es la realidad, porque es la práctica del Evangelio. De hecho, el término práctica es un término que se usa, el mismo Pablo lo usa en Romanos, en el capítulo 1, capítulo 2. Hay varios términos griegos que lo usa para las obras. Uno de ellos es praxo, y de ahí viene la palabra práctica. Entonces, cuando hablamos de algo práctico, estamos hablando de obras, de obrar, de hacerlo concreto. Otra declaración más, Romanos capítulo 2, versículo 3, dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Dice, sino los hacedores de la ley serán justificados. Acá encontramos otro término, ¿no? El término acá es poieo, ¿no? De ahí viene poesía, pero poesía no es algo, ahora es un poco más intelectual, ¿no? La poesía tiene que ver con algo práctico, ¿no? Con el hacer, crear, obrar. Si no son los obradores de la ley, también algunos pueden traducir. Si no son los obradores de la ley, serán justificados. Entonces no puede haber justificación sin nuevamente practicar la vivencia de la ley. Entonces, la escritura, y eso lo escribe Pablo, ¿no? Hay muchos comentadores que pasan por alto este pasaje. Se van inmediatamente al capítulo 3, llegan al 5 y se olvidan que la construcción del apóstol Pablo de la justificación por la fe no es anti-ley, se construye sobre la base de la ley, es pro-ley. Bueno, él tiene declaración en el mismo capítulo 3, versículo 31. Luego, por la fe invalidamos la ley. Dice, en ninguna manera. Entonces, obviamente, acá claramente está diciendo, cuidado, el capítulo 3 no es anti-ley, porque en el capítulo 2 él deja en claro que los hacedores de la ley, los obradores de la ley, pueden ser, esa es la condición para ser justificados. Bueno, entonces, en todo aspecto, digamos, hay condición. La justificación, como se enseña, el otro punto, ¿no? En las escrituras y en los escritos del lenguaje, es tanto declarativa como transformadora. Bueno, ahí podemos ver Tito capítulo 3, versículos 5 y 7. E incluye, y acá viene un aspecto importante, e incluye requisitos previos. O sea, para que ocurra la justificación, ya lo vimos, Pablo lo dijo, hay condiciones para recibir la justificación. Entrega total del corazón, un espíritu sin engaño, la confesión y el abandono del pecado, y la voluntad de perdonar a los demás, entre otros aspectos. Esos son condiciones para recibir la justificación. De manera, digamos, que no es algo incondicional, la justificación no es incondicional, no es unilateral tampoco, porque deben cumplirse esas condiciones, y esas condiciones es parte de lo que le corresponde hacer al ser humano. El ser humano es el que debe colocarse a cuentas con el Señor. Y esa es obra del hombre. El hombre tiene que colaborar. Acá entra entonces la concepción sinérgica, que es la perspectiva que encontramos en la Biblia y el Espíritu de Profecía con respecto a la justificación, en contraposición con una visión monergista. Solo Jesús, una perspectiva unilateral, incondicional. Esa es la comprensión evangélica. La TUS tiene la comprensión histórica del evangelismo y que está atestiguada por la misma escritura. La afirmación de los opositores de la teología de la última generación de que incluir la regeneración y la santificación como parte de la justicia salvadora es reconocer la teología católica romana es completamente falsa. Ya que el error de la teología de la salvación católica no se centra
en transformar la gracia como parte de la salvación. De hecho, la teología católica no habla de la ley de Dios. Ellos quitaron la ley de Dios, y la teología la promueve, entonces no hay romanismo en ningún sentido ya en su fundamento, sino más bien dice su insistencia en la mediación humana y en los rituales hechos por el hombre como los medios para recibir salvación, sacramento. Entonces, es muy distinta, ¿no? Y obviamente esa operación se genera dentro del alma. Nosotros, obviamente, como adventistas, nunca hemos querido la inmortalidad del alma, por lo tanto, no entramos en esa categoría católica. Ellos, cuando hablan de la justicia infusa, se da dentro del alma, pero un alma inmortal, ¿no? Dentro del ser inmortal. Y no se refleja en la vida cotidiana esa justicia. Dentro de la TUS sí, porque obviamente nosotros tenemos el concepto del carácter. El carácter, digamos, tiene que ver con mi diario vivir, con mis acciones, con mis pensamientos, con mi estilo de vida. Por eso ustedes pueden ver los católicos que han recibido la gracia infusa, ¿no? La justificación infusa, que supuesta es la misma de la TUS, ustedes pueden ver que no tienen, comen de todo, fuman, alcohol, en fin, y eso han sido justificados con esa justicia infusa, ¿no? Muy distinto, o sea, la praxis católica, la teología católica no tiene nada que ver con la TUS, aunque supuestamente dicen, no, que también son hechos justos, ellos entienden, pero ese hecho justo católico es algo interno, místico, no tiene que ver con la vida diaria, no tiene que ver con el estilo de vida, muy diferente. Entonces, no, nada que ver, cuando dicen acá teología católica romana, no, es el agua y el aceite, no tiene ninguna fundamentación. Lo han usado y lo siguen usando los críticos de la TUC como argumento, pero hay mucha ignorancia en usar esa categoría, porque es desconocer la estructura de la teología católica, con todos los elementos. Bueno, esa crítica vino de Chemnitz, ¿no? Un teólogo protestante que fue seguidor de Lutero, ¿no? Después de Lutero, y él acuñó justamente esa idea, pero él atacó el catolicismo de una perspectiva protestante. Y bueno, de ahí se tomó obviamente el adventismo, Ford tomó esa idea, Bresman tomó esa idea y ellos empezaron a usar esa categoría de que la TUC, la teología de la última generación, estoy hablando por los años 70, ¿no? Es teología católica romana, pero es una construcción de ellos con saltos y vacíos teológicos que están detrás. Hay mucha ignorancia yo cuando escucho eso veo mucha ignorancia histórica y teológica detrás de esa declaración. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Perdón, ¿qué es lo que es? Justificaré, ¿no? La justificación. Noten ustedes que antes que el Señor nos justifique, ¿qué dice? Que tienen que buscar, ¿no? Buscar mi rostro, invocar, orar, convertirnos de los malos caminos. ¿Hay condiciones para la justificación? ¿Sí o no? Bíblicamente hablando. Ya en el Antiguo Testamento está, parte. Hay condiciones, digamos, entonces no es fuera de decisiones humanas. O sea, para que el Señor me perdone o me justifique, que es lo mismo, tienen que ocurrir ciertos aspectos. De lo contrario, el Señor no me va a perdonar, ni tampoco dice sanar mi tierra, no me va a sanar. Acuérdense que se llama, Andrea se hablaba de que obviamente debemos no solamente ser salvos, sino también salvo y sano. Y acá tenemos justamente ese elemento. El Señor no solamente nos quiere salvar de nuestros pecados, perdonarnos, sino también sanarnos, restaurarnos. Pero para que eso ocurra, realmente hay condiciones. El que encubre sus pecados dice, no prosperará. Más el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Condiciones, otra vez, ¿no? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá misericordia. Y el Dios nuestro, al cual será amplio en justificar, perdonar. Cuando vean la palabra perdón, no estamos acostumbrados a asociarlo, lo vemos como elemento distinto, pero perdonar y justificar es una misma cosa, dice el Espíritu Profético, el cual dice es amplio en justificar. Si, 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar, justificar nuestros pecados. Nota que el lenguaje de la justificación lo usa Pablo, pero no es que los otros autores bíblicos no usen la justificación, solo que usan el término perdón. Acá en el caso de Juan no usa el término justificar, pero usa la terminología perdonar. Y en el Antiguo Testamento tampoco se usa el término justificar, pero sí se usa el término perdonar. Entonces, cuando uno va viendo, uno va ampliando la concepción y va viendo que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay condiciones para la justificación. No es algo previo a la decisión humana. Eso no es bíblico. La expiación bíblica, otro aspecto también importante,
tiene 6 fases, por lo tanto, cuando hablan de que la expiación solamente ocurrió en la cruz, no tiene ningún sentido. No vamos a detenernos por tiempo en ver, obviamente, pero ustedes pueden revisar Levíticos capítulo 4, y ahí pueden ver justamente la fundamentación, el Levíticos capítulo 16, y van a ver realmente que la expiación es una reconciliación. En el Nuevo Testamento se usa para expiación el término reconciliación, es sinónimo. Y reconciliar tiene que significa unir, ¿no? Volver a unir. Eso es reconciliación. Entonces, ahí el Nuevo Testamento amplía el concepto de expiación, nosotros lo asociamos con sangre solamente, pero ahora es la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo une. La sangre de Cristo unifica. Lo que estaba separado, el Señor lo junta. Lo que estaba disperso, el Señor, digamos, lo vuelve a juntar. Entonces, ahí describe el proceso por el cual los beneficios de la muerte de Cristo se hacen realidad en la vida cristiana a través de la santificación y expulsión del pecado. Ese es el punto importante, ¿no? La expiación tiene ese objetivo, volver a restaurar, ¿no? Y reitero, la expiación no solamente estaba en el día de la cruz, solamente la cruz, porque en el Antiguo Testamento la cruz representa el antecedente, el tipo tiene que ver con los sacrificios. Pero la expiación no terminaba con el sacrificio, sino que debía esperar el gran día de la expiación, ¿no? Levítico 16, Levítico 23, donde ocurría algo, vimos el día de ayer, ya en términos más prácticos, el tema de la purificación del santuario. La purificación antitípica del santuario en el cielo está directamente relacionada con la purificación del templo del alma. No vamos a entrar en detalle porque ayer entregamos la fundamentación, puede ver en el tema de ayer, y ahí van a estar, hay varios aspectos, digamos, que fundamentales. Otro punto importante también, punto 16, la posibilidad de una obediencia sin pecado a través del poder del cielo. Aquí en la tierra se enseña en todo el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y acá vamos a encontrar, vamos a ver los textos bíblicos. Los textos de espíritu y profecía son claros, aparecen en muchos lugares. Pero muchos dicen, no, que eso lo dice el lenguaje, no el espíritu y profecía. Pero no deberíamos tener problemas con eso. Porque si el lenguaje es un escrito, está también así, aunque no tengamos los textos, debemos también sostener eso. Pero el lenguaje obviamente nos deja las cosas así, veamos la escritura, qué nos dice sobre estos puntos, ¿no? La mayoría de ahora hablan de una obediencia con pecado. Trato de ver de dónde aparece eso en la Biblia, ¿no? Inclusive los críticos dicen que la obediencia sin pecado no es bíblica. Bueno, esa fue la comprensión de Wesley. Wesley llegó a esa comprensión en la mente de que él habló de la perfección, habló de la santificación, pero en un momento paró y dice, bueno, está el pecado original, porque él sostuvo el pecado, lamentablemente sostuvo el pecado original. Entonces, avanzó en muchos sentidos, pero no fue completa su comprensión de la santificación y de la perfección, porque el pecado original y la depravación total de la humanidad le impidió poder entender este tema a cabalidad. Entonces tenía que llegar, no era el momento de que Wesley lo entendiera, porque todavía no se había desprendido totalmente de las tradiciones anteriores del protestantismo, sobre todo lo que tiene que ver con el pecado original. Veamos los pasajes bíblicos, ¿no? ¿Enseña la Biblia una obediencia con pecado, una santificación con pecado o perfección con pecado? ¿Existe ese lenguaje bíblico? Bueno, veamos el testimonio de la Escritura. Dice, Salmos 4:4. Dice, temblad y no pequéis. ¿Qué dice acá? No pequéis, no. ¿Y qué significa eso? Algo con pecado, no. O sea, acá no está hablando, como dice, simplemente no pequéis, sin pecado. Está hablando de algo, de llevar una vida, temblar, tener temblor, dice, y no pequéis. O sea, el pecado no es parte de la vida. El Salmo 119:1-3 dice, bienaventurados los perfectos de camino. Nota que está hablando acá de la perfección, ¿no? Los que andan en la ley de Jehová, o sea, ¿quiénes son los perfectos? Los que guardan los mandamientos de Dios, ¿no? Entonces la perfección y, digamos, la observancia de la ley son sinónimos. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad o no pecan los que andan en sus caminos. Bueno, notan acá, entonces, el perfecto obviamente guarda la ley de Dios. Eso es lo mismo. Ser perfecto es guardar la ley de Dios. Ser perfecto es no pecar. Eso es. Simplemente hay claro, el Salmo es muy claro, ¿no? En este sentido. 1 Corintios 15:34. Velad debidamente, dice, y otra vez, no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Obviamente, ¿no? Si conocemos a Dios, no vamos a pecar. Pues, pero dice, velad debidamente. Cristo lo dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. O sea, es la única manera de no pecar, obviamente, es velar debidamente. Hay que estar constantemente en lucha, atento, para no dejarnos llevar por la tentación.
Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. ¿Habla el apóstol Pablo de la perfección? Sí. Dice, perfeccionando la santidad, ¿no? Claramente. Segunda de Corintios 10, 4, 5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer, obviamente. Para no pecar debemos llevar cautivo todos nuestros pensamientos a la obediencia. Esa es nuestra labor, ¿no? Debemos colaborar con el Señor en ese punto para que Dios haga y nos dé la fuerza, nos dé el sustento para no pecar. A fin de presentársela a sí mismo, Efesios 5:27, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Claramente acá está el propósito de Dios. ¿Qué quiere? ¿Una iglesia con pecado? ¿Eso lo está diciendo acá? ¿Una iglesia con pecado? No. Sin mancha, santa, sin mancha, y sigue retirando, sin mácula. Esa es la voluntad de Dios. Dios no quiere una iglesia imperfecta, quiere una iglesia perfecta. Porque sin mancha tiene que ver con sin pecado. Es un término, el término que se usa en el griego es un sinónimo del término teleios, teleión, que se traduce, digamos, mayoritariamente como perfecto o perfección. Tesalonicenses capítulo 5, 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Un término relacionado también, sinónimo con el término para perfección, ¿no? Dice, la santificación debe ser perfecta, completa. Y todo vuestro ser, no un pedazo, dice, todo otra vez, completo, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo, sea guardado con pecado. No, ¿qué dice la Escritura? Irreprensible, sin pecado para la venida de nuestro Señor Jesús. Esto es un texto que tiene que ver con el tiempo del fin. Porque noten ustedes que en 1 Tesalonicenses, Pablo pensaba que venía Cristo, ¿no? Él se estaba preparando para Cristo. En el capítulo 2 Dios le mostró que antes que venga el Señor tenía que aparecer el hombre de pecado. Y ahí entendió que Pablo no iba a estar dentro de esa experiencia de la segunda venida o de la parucía. No iba a estar en ese aspecto. Por eso ese texto pasa a ser un texto profético, y es un texto que tiene que ver con el remanente final, con la última generación. Esto es un texto para nosotros, es para el pueblo adventista. A todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado sin pecado, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesús, no con pecado. Primera de Timoteo capítulo 6, 13, 14. Noten ustedes cómo el discurso de la Biblia es coherente. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿Qué dice acá? Que guardes el mandamiento con pecado, dice no, sin mácula, ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Está en concordancia con lo que dice Pablo en Tesalonicenses. Veamos qué nos dice Pedro. Pedro capítulo 2, versículos 21, 22 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Qué dice acá? ¿No? Esta palabra dice que no hay que usarla, ¿no? Cristo solamente como sustituto. Dice, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. ¿No? Debemos seguir el ejemplo, claro, dice, insiste, dice, para que sigáis sus pisadas. ¿Y cuáles fueron esas pisadas? ¿Qué dice acá? Nos deja claro, dice, el cual dice no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Vamos a ver que este texto después se replica con otro texto más adelante, ¿no? Un texto que tiene que ver con el tiempo del fin. No hizo pecado. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que Pedro acá quiere destacar? El ejemplo de una vida sin pecado. Esa es la invitación. Y acá dice, no hizo pecado. Acá no está, el ejemplo no es con pecado. Cristo nos dio un ejemplo para tener una santificación, una obediencia con pecado. Eso no es bíblico. No sé de dónde sacado bueno, estos críticos de la teología de la última generación no tiene sustento. Bueno, se inspiraron en Wesley. Por eso hablaba anteriormente, se inspiraron en teólogos, pero no la Escritura. La Escritura no deja lugar para esa concepción. No deja lugar para el pecado. Primera de Pedro 4:1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Noten que lo que interesante dice, la carne, ¿cuál es? Naturaleza caída. Sark, griego. ¿No? Vosotros también armaos del mismo pensamiento. Debemos padecer igual con Cristo, dice. Pues quien ha padecido en la carne, dice, ¿qué sucedió con Cristo?
que padeció en la carne, terminó con el pecado. Es muy contundente este pasaje, no con el anterior. O sea, Pedro nos dice, harto también uno de repente no toma mucho en cuenta, nos quedamos con Pablo, ¿no? O nos salimos de Romanos, pero Pedro acá está siendo bien contundente en estas declaraciones. O sea, seguir a Cristo significa terminar con el pecado, vencer el pecado. Y vemos lo que dice Pablo, ¿no? Pablo se aleja de Pedro, dice, porque lo que era imposible, Romanos capítulo 8, 3, 4, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza o de semejanza, ¿no? En semejanza, homo yomati. Ese término homo, todo el término homo uno lo ve como igualdad, ¿no? Nadie discute que homo es igualdad, pero los teólogos algunos quieren ver como algo desigual. Homo no es desigual. No sé en qué parte está de ese punto, ¿no? Dice, homo en semejanza de carne pecada y a causa del pecado condenó el pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, dice, sino conforme al Espíritu. O sea, Cristo nos vino a dejar ejemplo, pero ese ejemplo, ¿qué implicancias tiene? Tiene obviamente mucha para nosotros. Y obviamente el 2 de Pedro 3, 10, 14 va también en la misma dirección. Y algo importante, dice, debemos no solamente esperar, dice Pedro, sino dice acelerando la segunda venida de Cristo. ¿Ah? ¿Para qué? Para ser hallados por él sin mancha e irreprensible. Mire, la misma categoría de Pablo, ¿no? La invitación entonces para prepararnos para la segunda venida es para llevar una vida sin pecado, no con pecado. Bueno, Juan, ni hablar. Voy a detenerme en 1 Juan 3, 6, 9, que creo que es muy contundente. Dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. La justicia es práctica, ¿no? El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Y qué es acá? Más categórico, no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Cuándo pecamos? Cuando dejamos de ser nacido de Dios, ¿no? Cuando perdemos la conversión, cuando nos alejamos de Dios, obviamente hay pecado, pero el que es nacido de nuevo, el que alcanza la conversión, no peca. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahí está, mientras estemos del lado de Dios, mientras permanezcamos en Cristo, no vamos a pecar. Vamos a pecar obviamente cuando perdamos. Y eso es dinámico, no es estático. Pues acá no hablamos de un perfeccionismo. El perfeccionismo es la instancia que un momento que recibimos a Cristo ya no pecamos más. No, el pecado está abierto. Porque estamos con carne de pecado. Pero el Señor nos invita a no pecar. La invitación siempre a la iglesia es salir del pecado, no pecar. Pero si alguno peca, dice, abogado tenemos. O sea, tenemos esa posibilidad porque estamos bajo la gracia. Pero en un momento esa gracia va a terminar también. Bueno, Judas dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin mácula y presentarnos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, ¿no? Ahí está la promesa, no tenemos por qué pecar. Y Apocalipsis 3:21 es una promesa para la iglesia de la Odisea, ¿no? ¿Cuál es la solución de la Odisea? Dice, aquel que venciere, dice, la daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Noten ustedes que Cristo pasa a ser el modelo de la iglesia. ¿Cuál es el remedio para la iglesia de la Odisea? Está en el capítulo 20, abrir la puerta, ¿no? Somos templo del Espíritu y debemos abrir la puerta a nuestro corazón, pero el 21 dice que debemos vencer como Cristo venció. El ejemplo de Cristo. Ahí está la clave para salir del estado de la licencia. Y ese mensaje se ha perdido porque no se acepta a Cristo como ejemplo. Cuando nos quedamos solamente en la sustitución, no estamos entregando la herramienta al pueblo de Dios para salir del estado de la licencia. Es el tema. Y acá claramente es categórico este pasaje. Ahí está la solución, debemos vencer como Cristo venció, y acá es una promesa, noten ustedes que esto es una promesa, es una promesa para la última generación. Entonces, debemos mirar al modelo, debemos mirar a Cristo para que eso suceda en nuestra vida. Y entonces vamos a conformar el pueblo que va a estar en pie cuando caigan las 7 posteras plagas, cuando se cierre la puerta de la gracia, cuando no haya más intercesión, y ahí aparece Apocalipsis 14:5, dice. Y en su boca dice, no fue hallada mentira, porque son sin mancha, sin pecado, porque sin mancha, sin pecado, delante del trono de Dios. Noten ustedes ahí las consecuencias. Entonces,
Ahí ustedes pueden ver en concreto, entonces la convocatoria bíblica a la conducta sin pecado se aplica en particular a la última generación. Ya vimos los textos que están asociados, sin duda, tiene que ver con la última generación. Vamos a avanzar un poquito en este punto, ya esto lo vimos. Ya entra los 144.000, que tiene que ver también con la última generación. Y contrariamente a la afirmación hecha por los críticos de la última generación, la creencia de que la venida de Cristo puede ser acelerada o retrasada por la condición espiritual del pueblo de Dios no se basa simplemente en un versículo de la Biblia. Ya vimos el caso de Pedro, ¿no? Esto está atestiguado obviamente en varias partes y tiene que ver con el principio de la cosa. Está en Marcos, en Santiago y en Apocalipsis 14. En Apocalipsis 14 nosotros encontramos dos horas, la hora del juicio y la hora de la siega. Y la hora de la siega tiene que ver con la cosecha. Y para que ocurra esa cosecha, deben cumplirse condiciones espirituales en el pueblo de Dios. Y la condición espiritual claramente está establecida, ¿no? El Señor quiere reproducirse perfectamente en su iglesia. Y cuando eso ocurra, entonces Él va a venir a buscarnos. Es un aspecto que está atestiguado, es el principio bíblico. El Señor entonces necesita condiciones para que Él venga. Y está esperando, y ahí entra el principio de cooperación que hablamos anteriormente. Si tenemos una perspectiva monergista, esto no tiene sentido, por eso la mayoría lo rechaza. Como tienen una soteriología, un concepto de la salvación monergista, solo Cristo, y donde el ser humano no coopera, entonces obviamente la segunda venida se ve como algo netamente unilateral, donde el ser humano y el pueblo de Dios no tienen ninguna incidencia. No, tiene incidencia. Está atestiguado por la Escritura. Debe cumplir seguramente esas conclusiones. Es lo que habla Apocalipsis capítulo 2, ¿no? Cuando se consuma el misterio de Dios. ¿Y en qué consiste el misterio de Dios? Como dice Colosenses 1:26, Cristo en vosotros. Cuando Cristo sea reflejado en vosotros, cuando el carácter de Cristo sea reflejado perfectamente, entonces se va a consumar el misterio de Dios de Apocalipsis capítulo 7 y Cristo va a venir a buscar a su. Eso está esperando el Señor, ¿no? Y por último, entonces, contrariamente a la afirmación a lo largo de las décadas, varios opositores al respecto, la acusación de Satanás en la controversia contra Cristo de que la ley de Dios no se puede guardar, no se dirigió solamente a los seres tanto caídos, sino también a los no caídos. Entonces, muchos quieren decir, no, cuando se habla de la vindicación, tiene que ver, obviamente, no tiene que ver con el ser humano no tiene que vindicar nada. Cristo ya vindicó todo en la cruz, y cuando Él vindica ante el universo y ante los seres no caídos. No, hay declaraciones que no vamos a tener tiempo de verlas, pero ustedes pueden buscar, el Espíritu de Profecía habla de eso, sobre todo en el libro Gran Conflicto, y en otras porciones, el deseado de toda la gente, mensajes selectos, en fin, está, digamos, dispersado todo ese pensamiento. O sea, hay incidencia y la testificación y lo que tiene que ver con el tema del gran conflicto de que la ley no puede ser cumplida, tiene implicancias, digamos, con respecto al hombre también. Entonces, mientras que la victoria de Cristo en su acción y muerte demostró que Satanás estaba equivocado en este aspecto, efectuando así el punto decisivo del gran conflicto, los santos de la última generación, a través del poder santificador, producido, no generado por el Calvario, herirá a Satanás bajo sus pies como lo hizo su maestro. Génesis 3:15 y Romanos capítulo 6:20 dice que, digamos, que el pueblo de Dios va a aplastar a Satanás. Entonces, esto va a vindicar a Dios frente a los cargos de Satanás mediante una demostración global de obediencia sin pecado a la hora más oscura del tiempo. Es lo que hablaba, digamos, Andreas. Este aspecto lo va a desarrollar Daniel, ¿no? el próximo viernes, lo que tiene que ver con la vindicación, pero este es el último punto que he querido resaltar y ahí podemos ver que estos son los puntos centrales y que tienen fundamento en una así dice Jehová, tanto en el espíritu de profecía como en la escritura. Agradecemos a nuestro Señor, primeramente, por la oportunidad que hemos tenido esta noche de poder ver a la luz de la Escritura lo que Él nos revela acerca de este importante tema, teología de la última generación a la luz de la inspiración. Agradecemos también a nuestro hermano José Miguel, que nos ha acompañado en estos primeros 4 temas de la serie, que el próximo viernes, como él bien lo dijo, nos adelantó, vamos a tener un 5.º tema, ya penúltimo de esta serie, y nos va a acompañar nuestro hermano Daniel Vera. Así que los dejamos a todos invitados para que el próximo viernes puedan volver a sintonizarse, a acompañarnos a través de nuestros canales en Facebook y YouTube para poder tener el 5.º tema en relación a la vindicación
del carácter del pueblo de Dios y todo esto que, cierto, involucra el tema de la teología de la última generación. Así es que agradecemos a cada uno de ustedes que nos acompañaron a través de Facebook y YouTube. Queremos saludar a nuestro hermano Rodrigo Díaz, a nuestra hermana Cristina Rojas de Puerto Montt, a nuestro hermano Tomás Oliveri, que nos ve y nos saluda desde Colombia, nuestro hermano Gustavo Álvarez, que nos saluda desde Venezuela, nuestra hermana Milsa, que nos acompaña desde la iglesia de Curanilahue, donde pertenece también nuestro hermano Eric, que nos ayuda y nos asiste cada transmisión, ¿cierto? Así que un saludo para ustedes y queremos agradecerle y dejarle la invitación para que compartan esta temática, para que puedan expandir este mensaje. Este mensaje necesita ser amplificado. Como decía nuestro hermano y ha dicho durante sus presentaciones, hay mucha confusión, hay mucho mito, hay mucha información, ¿cierto? A veces con poco conocimiento, sin fundamento respecto de lo que es la teología de la última generación. Sin embargo, la teología de la última generación es el corazón del adventismo. Le agradecemos su participación, su compañía, y vamos a pedir a nuestro hermano José Miguel Alarcón pueda dirigirnos en la oración y pueda despedirnos. Nuestro Padre que está en los cielos, agradecemos la verdad que tú nos has dejado para este tiempo, la verdad presente. Ayúdanos, Señor, a estar preparados. Ayúdanos a renunciar al pecado. Ayúdanos, Padre, a colocarnos en cuentas contigo para generar las condiciones necesarias para que tú vengas a buscar a tu pueblo. Padre, necesitas de nuestra colaboración sin duda. Ayúdanos no solamente a esperar tu santa venida, sino a acelerarla, Señor, recibiendo el mensaje testigo fiel y verdadero, siguiendo el modelo de Cristo en nuestras vidas, recibiendo su gracia, su poder, recibiendo el Santo Espíritu, tu Santo Espíritu que nos transforma y que nos convence de todo pecado, justicia y juicio. Padre eterno, ayúdanos a alejarnos del pecado, a odiar el pecado y amar tu justicia. Ayúdanos a dar un testimonio, no solamente ante el mundo, sino ante el universo, que las acusaciones del diablo son infundadas. Ayúdanos a no ser vergüenza para el Evangelio, a no vituperar el nombre de Cristo, Señor, con nuestras transgresiones, con nuestra incredulidad. Ayúdanos a dignificar, a darte honor, Señor, a darte honra y gloria, Señor, con nuestra manera de vivir, con nuestras decisiones. Padre, permanece en nuestros corazones. Prepáranos, Señor, como última generación. Somos el último pueblo. Ayúdanos, Señor, a unirnos. Sabemos que estamos divididos como iglesia, porque ha entrado mensaje, Señor, ajeno al que tú has dejado y ha ocupado el lugar que le corresponde a la verdad presente que tú nos has dejado por inspiración, por un así, dice Jehová. Padre eterno, te pido por nuestra iglesia a nivel mundial, te pido por todos los líderes, Señor, para que tú puedas iluminar su mente y sus corazones. Te pido por los teólogos de la iglesia, por los profesores de teología. Te pido, Padre, por cada hermano y hermana que a lo mejor ha sido contaminado con un mensaje que se ve aparentemente coherente, pero que no es la verdad presente que tú nos has dejado para este tiempo. Esto lo rogamos no porque haya mérito en nosotros, sino los méritos de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y los esperamos el próximo viernes, si Dios así lo permite. Buenas noches.